de haberle metido, y eso es un error de la Corte, que cree que acá se ha sentenciado al presidente Fujimori por tema de lesa humanidad. Karina, muy buenos días, muchas gracias. Saludos a todos tus radioyentes y televidentes. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que ustedes están pensando después de que han pasado tantas horas y que finalmente no se da la excarcelación de Alberto Fujimori? Porque en política nada es por casualidad, todas las cosas pasan por algo. Y es decir, la resolución del Tribunal Constitucional dice que se le suelte inmediatamente. Y yo recuerdo que hice hace mucho tiempo una nota donde se le soltaba, yo no estoy comparando, no estoy comparando, ojo, pero se le soltaba a Caracol como a las 11 de la noche, le abría la puerta de Sarita Colonia a las 11 de la noche y lo sacaban con seguridad del INPE. Pero ahora resulta que hay una serie de complicaciones. Esto no será porque el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado su versión y el gobierno está dando una marcha atrás. No. A ver, Karina, gracias por la pregunta. He estado también, creo que he estado con el abogado, con el que yo también coordino, obviamente lo llamo para que nos ponga un poco al tanto. Sí. Pero recordemos que esta nota del presidente de la Corte, lo cual es inédita, pero después hablaremos de eso, sale posterior a la observación que han hecho o que ha señalado el jefe del INPE, ¿no es cierto? A ver, nosotros queremos pensar bien, ¿no? El jefe del INPE ha dicho en varios medios que no van a pedir ni un requisito más, ni tampoco, de alguna manera, exonerar, si vale el término, no lo dijo así, ¿no? O facilitar, porque todos los casos son iguales. Bueno, en este penal no hay más que 3 personas, o sea, debería ser un tema rápido. Y lo que él ha señalado es que básicamente, como es la primera vez que el Tribunal Constitucional, de manera correcta, justo dentro del marco de la Constitución, solicita directamente la ejecución de la liberación, ¿ya? Digamos, como no había un procedimiento anterior, no habían registrado las firmas que normalmente suelen registrar, por ejemplo, el secretario de un juzgado como el juez, digamos, de ejecución, ¿no? Porque entiendo que el señor jefe del INPE decía eso para evitar que, por ejemplo, vaya un secretario, siempre pensando en negativo, ¿no? Un secretario corrupto que lleve un documento que no está firmado por el verdadero juez para liberar a alguien. Pero tenemos que pensar así, porque en este país todos son corruptos. Bueno, es que desgraciadamente no se hacen normas pensando en lo malo, pero se entiende que es eso el objetivo. Entonces, pero acá en este caso, obviamente no estaba registrada la firma del relator, según lo que señala el jefe del INPE, y eso lo malo que, claro, eso se lo han avisado un poco a las 4, un poco más de las 5 de la tarde, cuando iba el relator del tribunal, entiendo que no había personal del INPE, y mira, la verdad esos casos son de liberación inmediata. Entonces, ahorita, por lo que ha dicho el abogado y por lo que yo había hablado con él, ya se están subsanando, habían 2 firmas que subsanar, la del relator y un documento que ha vuelto al tribunal para que vuelva a ser firmado y regrese al INPE. Efectivamente... Pero Karina, ¿no le parece rarito? ¿No le parece raro? Porque un caso tan mediático, el relator se fue a su casa a 4 de la tarde, no sabía que iban a ir. Qué raro. ¿No sospecha usted que es un político así de ya larga data? Por sentido común, uno dice, bueno, en este caso los tribunos no tienen que escribir su firma, es evidente que hay firma de ellos que nadie lo va a negar ni nadie la está suplantando, suficiente con el relator. Esas son las firmas que se han estado, digamos, subsanando en la mañana. Entonces, nosotros esperamos que ya subsanadas las firmas, que es lo que ha dicho también el abogado, que nos ha comentado, es decir, la firma, tenían que escribir la firma del relator y después han llevado un documento firmado, empieza a correr ya el acta de libertad. Lo que hay que dejar claro, Karina, es que el propio Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia señaló que ellos iban a cumplir lo que establece, digamos, lo que establezca el juez o una sala. Así que todo está dentro del marco constitucional y ya es un tema que puede ser de exquisitez o no, y eso ya se verá en su momento. Ahorita lo que estamos esperando es que culminar las firmas, según lo que nos ha señalado el abogado, y esto que te estoy explicando, que ha sido antes digamos la traba que hubo para registrar la firma de él
relator del tribunal fue antes que hable el presidente de la Corte, ¿no? Entonces, claro, puede haber suspicacia que están haciendo tiempo para que lo de la Corte se muevan, que a eso iba, Karina, es decir, ¿tú sabes cuánto se demora un peruano o cualquier ciudadano de los países de Venezuela, de Nicaragua o ahora de Honduras que están violentando sus derechos para que la Corte se pronuncie? Años. Aquí alguien se mueve, llaman, se coordina, inmediatamente sale el presidente de la Corte sin convocar a sus demás miembros y saca un documento. O sea, es increíble la capacidad de velocidad de articulación que tiene la gente para impedir encima un derecho que se supone que la Corte debería más bien tutelar. Así que estamos esperando con tranquilidad, con la información que nos ha hecho el abogado, ya subsanado las firmas. Corresponde simplemente ahí sí al trámite, como señaló ayer el jefe Limpe, que corría la hoja de libertad, que le llamaban así. Señor Galarreta, no nos vamos a meter en un problema internacional, como dicen varios abogados, conocedores que han ido a litigar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en unos apestados internacionales porque no estamos haciendo caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No. A ver, cuando alguien por ahí escucha al señor Cairo, que no sé quién, bueno, han dicho que es constitucionalista, yo escucho a Ernesto Blume, a Domingo García Belaúnde, a los constitucionalistas más notables del Perú o a expresidentes del Tribunal Constitucional, a Carlos Mejía, en fin, que establecen claramente, Karina, que una cosa es la sentencia de la Corte, que en el caso de Resalto se estaba cumpliendo, pero que paralelamente esto es un tema de un indulto que no está relacionada a la sentencia. Si al Estado peruano le preguntan, ¿ustedes han cumplido? Sí, ha estado preso tanto tiempo, ha hecho tal cosa, ¿y por qué está saliendo? Porque hay un indulto. Ya, entonces no ha pasado nada con muchos los países, han puesto a Argentina como ejemplo, hay otros 8 o 10 casos más seguros y deben haber muchos casos que incluso sentencias. Este no es una sentencia, Karina, este es un documento, igual que el anterior de hace un año, del lobby que hacen para que el presidente, que me imagino de la Corte responde a una determinada tendencia ideológica y política, ni siquiera convoque a su junta, sino él firme y quiera presionar para evitar una situación. Lo que pasará, pues seguro, como bien lo establece la propia norma de la Corte, que se informará en la Organización de Estados Americanos que el Estado peruano en este caso no ha aplicado ni siquiera, repito, una sentencia de Corte, sino el documento enviado por el presidente. Y el Estado peruano tendrá que demostrar, como muy bien y pulcramente lo señala la sentencia del tribunal, que le está dando en este momento a la libertad al presidente Fujimori, ya lo había hecho la anterior, que fue el ponente el doctor Blume, ahora lo ha hecho esta actual, que en este caso ya la Corte, vía fiscalización, que le llaman, o seguimiento del cumplimiento de la sentencia, no puede pues ir por encima del Tribunal Constitucional. Ahora, discrepancia va a haber, sí, pero algunos están vendiendo como que se acabó el mundo y dice que vamos a ser peor que Venezuela y Nicaragua, y todos los que dicen eso nunca han levantado un dedo de protesta contra Venezuela y Nicaragua y más bien apoyaban acá a Castillo. En fin, pero esa posición política hay que respetarla, vivimos en democracia, pero los mejores constitucionalistas, los verdaderos constitucionalistas, no los que aparecieron en la época de Lagarto, señalan que aquí no hay ningún tema que le compete a la Corte. ¿Habrá diferencia? Sí, y habrá que contestarle de manera responsable, de manera con el derecho internacional en la mano, con el derecho constitucional peruano. Yo creo que eso quedará ahí, no tendrá ninguna digamos, connotación del fin del mundo, de apocalipsis, como algunos lo pretenden señalar. Una última consulta. También están recordando muchísimo que fue el propio Fujimorismo quien se trajo abajo el indulto de Alberto Fujimori, vacó a PPK y casi manda a la cárcel a Kenji Fujimori, y que fue la superbancada del Fujimorismo por órdenes de Keiko Fujimori. A ver, y ahí tiene dos cosas, ¿no? La primera, que eso no es verdad. Es decir, jamás Keiko Fujimori ni los congresistas de ese momento estuvieron en contra del indulto. Lo que estuvimos en contra fue de que al lobista PPK se le salve la vida. O sea, fueron dos cosas distintas. Además, saludamos el indulto. Además, en Navidad han estado los hijos felices con el presidente Fujimori. Saludamos Justo era por esas épocas.
Sí, lo que criticamos evidentemente fue que se salvara, digamos, de una vacancia que tenía muchos vicios, que ahora nos damos cuenta cómo está el señor Pedro Pablo Kuczynski con su proceso, pero eso es lo primero. Y lo segundo, yo siempre, porque siempre nos recuerdan, yo sé que viven siempre preocupados por la unidad del fujimorismo, lo segundo sí hay que aceptar algo. Hubo algunos errores en el año 2019, cuando yo me hago cargo del partido junto con Miki Torres y conversamos con Keiko en su prisión injusta. Justamente uno de los errores que entendíamos era que había pues algunas diferencias que tenían que curarse. Nos hemos pasado casi 2 años para que la unidad del fujimorismo y sobre todo la unidad familiar es una realidad ya hace buena cantidad de años, así que eso de que por culpa de Keiko no le dieron libertad a su padre, eso es falso. Nosotros nos opusimos a evitar la vacancia de un presidente que evidentemente había usado la puerta giratoria cuando fue ministro, el señor Toledo, ahorita también en prisión, y que tenía que haber sido vacado. Pero nunca de que le den la libertad al presidente Fujimori. Mira, yo he estado a veces del penal Santa Mónica acá a la Inoves a veces, justamente conversando, y esos son, digamos, yo le llamo pues estas historias que se han creado alrededor, sí, de alguna diferencia que sí había, que hoy día felizmente están superadas hace mucho tiempo, y creo que justamente en eso caminará la familia, que es lo más importante, la unidad familiar. ¿A usted le parece bien que continúe el abogado tratando de traerse abajo esta sentencia contra Alberto Fujimori en Barrios Altos, La Cantuta, cuando ya se sabe parte de la historia de Alberto Fujimori? Hay personas que defienden mucho el tema de la economía, que sacó al país de un hoyo, pero también hubo, pues, definitivamente abusos contra los derechos humanos, se convirtió en un dictador con el autogolpe, igual que Pedro Castillo. Entonces, hay también cosas que reconocer. ¿Usted cree que se debería seguir con esto o no, desde su lado político? A ver, nosotros hemos reconocido incluso, que, claro, como en todo el gobierno, desgraciadamente también hay cosas negativas. El cierre del Congreso en ese momento fue una medida absolutamente única, o sea, es una situación absolutamente diferente, que bueno, era el momento que pasaba el país y la situación que había, y que obviamente es irrepetible, eso lo hemos dicho varias veces. Y yo, Karina, antes de tener el honor de ser parte, digamos, o estar cerca, o ser amigo de Keiko Fujimori, más que secretario general, siempre he estado a favor del indulto del presidente. Me lo preguntaban muchas veces en el Congreso cuando no tenía ni pensaba de tener la suerte que iba a estar finalmente en Fuerza Popular. Y lo decía porque yo sí considero, y esta es una opinión obviamente mía directamente, que en el caso de Barrios Altos y La Cantuta, lo decía ayer a otro medio de comunicación, mucha gente tiene una carga emocional, no me refiero a familiares, que yo los entiendo clarísimamente, pero más bien los politizados, los ideologizados, que no creo que le interese tanto a la familia, sino más bien cómo cuestionar el fujimorismo, de haberle metido, y ese es un error de la Corte, que cree que acá se ha sentenciado al presidente Fujimori por tema de lesa humanidad, y por eso que el indulto no puede pasar. Aquí el presidente Fujimori no fue sentenciado por lesa humanidad. El presidente Fujimori ni siquiera ha sido sentenciado porque él haya tenido la posibilidad algún día de apretar el gatillo, como otros que, incluso, yo no estoy diciendo que sean culpables, pero le cuestionaban que habían sido el capitán Arturo, el capitán Roberto, y que llegaron hasta presidente. En el caso del presidente Fujimori, jamás. Él ha sido sentenciado porque en su gobierno él debía saber, él debió darse cuenta, él no hizo nada, perdóname, o sea, por autoría inmediata. Así que yo sí creo, no solo... Claro, la estrategia de baja intensidad, todo el mundo conoce eso, nadie está diciendo que él apretó el gatillo, y todas esas muertes, claro, por supuesto, nadie las va a olvidar tampoco, ¿no? Exacto. Ni las violaciones de derechos humanos, ni un indulto borra todo eso. No, es que eso, para eso es las amnistías. El indulto no va en ese camino, pero en el caso, para el abogado y para cualquier defensa, yo creo que cualquier defensa tiene el derecho, obviamente, de presentar todos los temas. Si tú quieres verlo más bien de un tema político, yo te digo, en el caso específico por el cual el presidente Fujimori está preso, yo sí considero que cualquier exceso individual, cualquier error fatal, como el niño, por ejemplo, lamentable que falleció también, o sea, los errores o los excesos individuales, yo creo que el presidente Fujimori tiene todo el derecho de él entender que él no tiene esa responsabilidad. Claro, entender que fue su gestión y también pedir perdón, ¿no? Pero no lo quiere hacer. Bueno, está clarísimo. Muchísimas gracias y veamos qué es lo que está por pasar, ¿no?